Entonces levante la mano y manténgala en alto. Contending for the faith. El libro de Judas es sobre contender por la fe. I'm not going to review everything from yesterday, but I do want to point out a couple of things. No quiero revisar todo lo que se dijo ayer, pero sí quiero recordar un par de cosas. Jude tells us in verse 3 that he wanted to write about a common salvation. Judas nos dice en el versículo 3 que él quería escribir acerca de una común salvación. He hoped to write about the salvation that was available for every human being. Él tenía la esperanza de escribir acerca de una salvación que estaba disponible para todo ser humano. But God led him to write a letter to encourage the saints to defend the faith. Pero Dios lo alentó para que escribiera una carta para alentar a los santos a contender por la fe. He did so because there were false teachers creeping into the churches. Él lo hizo porque habían falsos maestros que se estaban metiendo dentro de las iglesias. And whenever the truth of Jesus Christ is being challenged, someone must stand up for the cause of Christ. Y en algún momento cuando la verdad de Jesucristo está siendo retada, alguien tiene que ponerse de pie y pararse firme por la causa de Cristo. And so today and Thursday and Friday, we're going to look more deeply at these false teachers and their doctrine. Así que hoy y mañana y el viernes vamos a estar viendo en una forma más detenida estos falsos profetas, estos falsos maestros y lo que están enseñando. It serves us well to remember one overriding doctrine of the Gnostics. Nos hará bien recordar una de las doctrinas sobresalientes de los gnósticos. We talked about several things regarding the Gnostics yesterday, but today I want to mention just one. Ayer hablamos de varias de las cosas que los gnósticos enseñan, pero hoy quiero mencionar solamente una. If you were not here yesterday, you can get some information from those that were, and I'm sure they'll share it with you. Usted puede conseguir información de los que estuvieron aquí ayer y también de los videos sobre lo que se enseñó ayer. But here's the big picture about Gnosticism. Pero aquí está el cuadro grande en cuanto al gnosticismo. The Gnostics taught that Jesus was not God, Los gnósticos enseñaban que Jesús no era Dios, but they taught that Jesus looked like God, pero ellos enseñaban que Jesús se parecía a Dios and he acted like y God, actuaba como Dios and he talked like y God. hablaba como Dios. And if you were thinking that Jesus was more than a man, Y si usted estaba pensando que Jesús era más que un hombre, you might get confused and think that Jesus was God. usted podría confundirse inclusive y llegar a creer que Jesús era Dios. So they did not believe that Jesus was God, Así que ellos no creían que Jesús era Dios, but they thought people were confused in thinking that Jesus looked enough like God that they thought he was God. sino que ellos decían que la gente estaba confundida porque veían que Jesús se parecía tanto a Dios que llegaban a creer que era Dios. Now that subject is going to come up this morning and tomorrow and Friday. Ahora, este tema va a salir esta mañana y pasado mañana. But let's remember this. Pero recordemos esto. The Bible declares unapologetically that Jesus Christ is God in the flesh. La Biblia declara en una forma sin pedir disculpas de que Jesucristo es Dios en la carne, That he is fully God and fully man at the same time. de que Él es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. But there were people who wanted to distribute a doctrine that undermined the divinity and deity of Jesus Christ. Pero habían quienes estaban tratando de distribuir una doctrina que minaba la doctrina acerca de la encarnación del Dios hecho hombre. And if it's your job to somehow undermine Jesus Christ, the first place you would start would be in his churches. Y si la tarea suya es minar la deidad de Jesucristo, el primer lugar donde usted empezaría sería en las iglesias. So we see in verse number 4 that these false teachers began to creep in unawares. Así que vemos en el versículo 4 que estos falsos profetas, falsos maestros, estaban metiéndose encubiertamente. For there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. These individuals were trying to sneak in under the radar. Estos individuos estaban tratando de meterse bajo el radar.
They were saying all the right things to make people believe that they were legitimate teachers. Ellos estaban diciendo todas las cosas de manera correcta para que las personas creyeran que ellos eran maestros legítimos. But they were twisting the truth about Jesus Christ just enough to make him look like something he was not. Pero ellos estaban torciendo la verdad acerca de Jesucristo apenas suficiente para hacerlo parecer algo que no es. Look at Galatians chapter 2. Vamos a Gálatas capítulo 2. In Galatians chapter 2 and verse number 4, we have a statement made that all of us need to remember. En Gálatas capítulo 2 y el versículo 4 hay una declaración que todos debemos recordar. Here the Apostle Paul says, "And that because of false brethren, unawares brought in, who came in privily to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage." El apóstol Pablo dice aquí, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. I think it's very important that we understand the motive behind false teachers. Yo quiero que es muy importante que entendamos el motivo detrás de los falsos maestros. There's a reason why false doctrine is presented to the Lord's people. Hay una razón por qué la falsa doctrina es presentada al pueblo de Dios. And the end result is it brings God's people into bondage. Y el resultado final es porque trae a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a esclavitud. In the same way that the law of Moses held people in bondage, De la misma manera que la ley de Moisés mantenía a las personas en esclavitud, any teaching that undermines the deity of Jesus Christ does the same thing. cualquier enseñanza que mina la enseñanza de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, hace lo mismo. I'll illustrate for you. Lo voy a ilustrar. If we can somehow minimize the grace of Jesus Christ, then we have created chaos in our churches. Si nosotros podemos de alguna manera mermar o minimizar la importancia de la gracia de Jesucristo en nuestras iglesias, entonces vamos a crear caos en las iglesias. The Bible says, "For by grace are you saved through faith." La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. And when we look at the cross of Jesus Christ, we see grace epitomized. Y cuando nosotros vemos a la cruz de Jesucristo, entonces vemos la gracia en persona. In fact, we could say that our main doctrine is grace plus nothing minus nothing. Es decir, nosotros de hecho podemos decir que nuestra doctrina principal es la gracia, nada más y nada menos. Grace needs no help. La gracia no necesita ayuda. Jesus Christ did everything necessary on the cross of Calvary to secure my salvation. Jesucristo hizo todo lo necesario en la cruz del Calvario para asegurar mi salvación. But if I suggest to you that grace is not enough, then I would tell you that the sacrifice of Jesus Christ on the cross was insufficient. Porque si yo le sugiero a usted de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue la gracia completa, entonces yo estoy enseñando de que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. So how could I suggest to you that grace is not enough? Así que ¿cómo es posible que yo le sugiera que la gracia no es suficiente? I could tell you that you have to have grace plus works. Podría decirle que hace falta la gracia más obras. That means grace is not enough. Significa que la gracia no es suficiente. I could tell you you have to have grace plus baptism. Yo podría decirle que hace falta la gracia más el bautismo. And that means grace is not enough. Y eso significa que la gracia no es suficiente. I could tell you you have to have grace plus communion. Yo podría decirle que hace falta la gracia más la comunión. And that means grace is not enough. Y eso significaría que la gracia no es suficiente. And that's what these false teachers were doing. Y esto es lo que estos falsos maestros estaban haciendo. They were teaching a doctrine that said grace is not enough. Ellos estaban enseñando una doctrina que decían que la gracia no es suficiente. They were teaching that grace needed something else. Estaban enseñando que la gracia hace falta añadirle algo, That it was lacking que le something. faltaba algo. That something was missing. Algo no estaba ausente. And that's the second part of verse number 4. Y esta es la segunda parte del versículo 4. Turning the grace of God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Que convierten en libertinaje, y la palabra es lascivia,
la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. How were they denying Jesus Christ? ¿Cómo estaban negando a Jesucristo? They were saying he's not God. Estaban diciendo, Él no es Dios. He looks like God. Se parece a Dios, He talks like God. habla como Dios, He walks like God. camina como Dios, But he can't be God. pero no puede ser Dios. Why? ¿Por qué? Because the spirit world and the physical world are separated and they cannot mix. Porque la enseñanza de ellos era que el mundo espiritual y el mundo físico estaban separados y no se podían mezclar. And that was the doctrine of the Y Gnostics. esa era la doctrina de los gnósticos. They were saying that Jesus was born a man. Ellos estaban diciendo que Jesucristo fue nacido hombre, He became divine when he was baptized. Él se hizo divino cuando se bautizó, He surrendered his divinity in the Garden of Gethsemane. Él rindió su divinidad en el huerto del Edén And he died a man. y Él murió hombre. And that means he's not God. Y eso significa que Él no es Dios. Now, when they say that, we say they have made mockery of the grace of God. Ahora, cuando ellos dicen eso, nosotros decimos que ellos han hecho burla de la gracia de Dios. Why do we say that? ¿Por qué decimos eso? Because that's why Jesus died on the cross. Porque esa es la razón por la que Cristo murió en la cruz. And if Jesus died only a man, Y si Jesucristo nació solamente hombre, then his death is no different than anybody else's death. entonces la muerte de Él no es diferente a la muerte de cualquier otro. And if his death is no different than anyone else's Y death, si la muerte de Él no era diferente a la muerte de cualquier otro, then there is no benefit for me. entonces no hay ningún beneficio para mí. But because he was God, Pero porque Él sí era Dios, and he gave his life sacrificially, y Él dio su vida en forma sacrificial, and he carried my sin to the cross of Calvary with him. y Él llevó mis pecados a la cruz del Calvario con Él. When he died on Calvary's cross, Cuando Él murió en la cruz del Calvario, he redeemed me from my sin. Él me redimió a mí de mis pecados. And I need do nothing else. Y yo no necesito hacer absolutamente nada más. And that's called grace. Y eso se llama gracia. But the Gnostics were teaching that you had to have something more. Pero los gnósticos estaban enseñando que hace falta algo más. And by doing so, they said grace is not enough. Y al decirlo así estaban diciendo que la gracia no es suficiente. And these false teachers were sneaking in below the radar to teach these false doctrines. Y estos falsos maestros estaban metiéndose encubiertamente bajo el radar para enseñar estas falsas enseñanzas. Look at 2 Peter chapter 2, Ver segunda de Pedro capítulo verse number 1. segunda de Pedro capítulo chapter 2 verse 1. Chapter 2, 1, yes. Segunda de Pedro 2:1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. In this verse, Peter says almost the very same thing that Jude says in verse 4 of Jude. En este versículo, Pedro está diciendo casi idéntico lo que Judas está diciendo en el versículo 4. He says they came in unaware, Dice, entraron en forma inadvertida, and he says that they denied the Lord Jesus Christ who bought your salvation on the cross of Calvary. y que negaban al Señor que los rescató y no permitiendo que el sacrificio de Cristo fuera suficiente. So, in 2 Peter chapter 2 and verse 1, Así que en 2 de Pedro 2:1 and in Jude verse number 4, y en Judas 4 we have a repeating of the same two principles. encontramos la repetición de las mismas dos enseñanzas. False teachers will sneak in so that you can't see them, Falsos maestros van a entrar encubiertamente para que usted no los vea, no los identifique, and they will begin to undermine the grace of God, y van a comenzar a minar la gracia de Dios, and they will begin to diminish the significance of the death of Jesus on the cross. y van a comenzar a minimizar el significado de la muerte de Cristo en la cruz. And if there's no other reason to defend the faith, that's enough. Y si no hay ninguna otra razón para defender la fe, esa es suficiente.
Because you know as I that there are people today who are saying all the right things. Porque ustedes saben igual que yo que hay personas hoy que están diciendo todo lo que hacen, todo lo correcto. They dress like they know what they're talking about. Ellos visten como que saben lo que están hablando. They carry the books that convince us they're legitimate. Ellos conducen o traen los libros que nos convencen que ellos son legítimos. And they stand in the pulpit with great confidence to preach doctrines Y ellos se paran en el púlpito con gran confianza para predicar doctrinas that are just not true. que no son ciertas. In the United States today, we have a new group of Baptists. En los Estados Unidos tenemos hoy un nuevo grupo de bautistas. They want so badly for you to believe that they're like us. Ellos quieren tanto que usted crea que ellos son iguales a nosotros. So they are employing the name Baptist. Así que están usando el nombre bautistas. They lean heavily on the identity of Baptists. Ellos se inclinan fuertemente sobre la identidad de los bautistas. They call themselves Reformed Baptists. Se llaman a sí mismos bautistas reformados. Do you know what they are? ¿Saben qué son? They're Calvinists. Son calvinistas. And they want you to think that they're like you. Ellos quieren que ustedes crean que ellos son iguales a ustedes. And they would love nothing more than to have an audience in your church. Y ellos no van a sentirse bien hasta que tengan una audiencia en su iglesia. And you know what they would do if they had that opportunity? ¿Y sabe usted qué harían ellos si tuvieran esa oportunidad? They would twist the truth of Jesus Christ just enough to make some of your people believe they were telling the truth about Jesus Christ. Ellos torcerían la verdad de Jesucristo apenas suficiente para hacer creer que algunas personas en su congregación creyeran que están diciendo la verdad. So let's be aware of this fact. Así que estemos alerta en este hecho. The problem that was happening in Jude's day El problema que estaba ocurriendo en los días de Judas is happening in my day. está ocurriendo en mi día. And thus the admonition for me to defend the faith is very, very important. Y por lo tanto la exhortación de defender la fe es sumamente importante. And it is just as important for you. Y es tan importante también como para usted. Now beginning in verse number 5, Jude begins to illustrate judgment that's going to be poured out on false teachers. Ahora en el versículo 5, Judas comienza a demostrar juicio que se va a derramar sobre los falsos maestros. Now let's understand this. Entendamos esto. Jude's audience was very familiar with all of these examples. El auditorio de Judas estaba muy familiarizado con estos ejemplos. So he extracts 3 examples from Jewish history as examples for the modern day first century Christians. Así que él extrae historias del pasado del judaísmo para aplicarlo a los cristianos del primer siglo. He does not necessarily try to interpret a lot of material about these examples. Él no necesariamente trata de interpretar mucho material acerca de estos ejemplos. He does not insert a lot of opinion about these examples. Él no inserta muchas opiniones en cuanto a estos ejemplos. He simply recites these examples knowing that his audience would already be familiar with those circumstances. Él simplemente recita estos ejemplos sabiendo que su audiencia ya está familiarizada con estos ejemplos. And in verse number 5, he rehearses the example of the children of Israel in Egyptian bondage. Y en el versículo 5, él cita el ejemplo de los hijos de Israel en la esclavitud en Egipto. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. God showed Israel great mercy by protecting them from the plagues. Dios demostró gran misericordia al protegerlos a ellos de las plagas. God showed Israel great mercy by liberating them from Egyptian bondage. Dios mostró gran misericordia al liberarlos a ellos de la esclavitud en Egipto. God showed Israel great direction by leading them with a cloud of fire by day and a cloud by night. Dios enseñó mucha dirección
al guiarlos a ellos con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. God showed Israel great provision by giving them manna to eat and water to drink. Dios demostró gran provisión al darles maná para comer y agua para beber. But God showed Israel great judgment when they arrived at Kadesh Barnea. Pero Dios enseñó a Israel gran juicio cuando llegaron a Cades Barnea. You remember that part of the story, right? Ustedes recuerdan esa parte de la historia, ¿no es cierto? They arrived at Kadesh Barnea. Llegaron a Cades Barnea. Joshua sent in 12 spies to look at the land. Josué envió a 12 espías para reconocer la tierra. 10 of the spies came back and said, we can't do it. 10 de los espías regresaron y dijeron, no lo podemos lograr. 2 of the spies came back and said, God gave us the land, let's go get it. 2 de los espías regresaron y dijeron, Dios nos dio la tierra, entremos de una vez para And poseerla. the children of Israel listened to the 10 and not to the 2. Y los hijos de Israel escucharon a los 10 y rechazaron a los 2. And what happened? ¿Y qué pasó? They spent the next 38 and 1/2 years wandering around in a desert. Ellos pasaron los próximos 38 años y medio vagando por el desierto. And the only 2 adult men who left Egypt and went into the promised land were Joshua and Caleb. Y los únicos 2 varones adultos que salieron de Egipto y entraron finalmente en la tierra prometida fueron Josué y Caleb. All other adult men died in the desert during those 38 and a half Todos los years. demás varones adultos murieron en el desierto en esos 38 años y medio. Now, if God will do that to his own people, Ahora, si Dios hizo eso con su propio pueblo, Jude says, just imagine what God's going to do to false teachers who are trying to misguide his own people. Judas entonces dice, imagínense lo que Dios va a hacer con los falsos maestros que están tratando de desviar el sentimiento del pueblo de Dios. And then in verse number 6, he illustrates with the judgment of angels. Y en el versículo 6 lo ilustra con el juicio de los ángeles. And the angels, Y a los ángeles, which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Now let's think about this for a moment. Ahora pensemos en esto por un momento. Somewhere in eternity past, God created the angels. En algún momento en el pasado Dios creó a los ángeles. We can imagine that God took great joy in the angelic host at that moment. Podemos estar seguros que Dios se gozó mucho en las huestes celestiales en ese momento. In fact, God created angels to be messengers. En realidad Dios creó a los ángeles para que fueran mensajeros. And all through human history, God's angels have delivered great messages to God's people. Y a través de toda la historia, los ángeles de Dios han entregado grandes mensajes de Dios al pueblo de Dios. God used them in ways most of us would never imagine if we were in charge. Dios los usó a ellos de una manera que nosotros no nos podemos imaginar si nosotros estuviéramos al mando. But there came a day when one of those angels said, I'd like to be like God. Pero llegó un momento cuando uno de esos ángeles dijo, yo quisiera ser como Dios. That angel's name was Lucifer. El nombre de ese ángel era Lucifer. And in in Isaiah chapter 14, Y en Isaías capítulo 14 and in Ezekiel chapter 28, y en Ezequiel capítulo 28, Lucifer said this. Lucifer dijo esto. He said, I'm going up, I'm going up, I'm going up. Dice, yo subiré y subiré y subiré. I'm going to be like God. Yo voy a ser como Dios. I'm going to kick God out of heaven, Yo voy a echar a Dios del cielo and the world's going to worship me. y el mundo me va a adorar a mí. And God said, Y Dios dijo, no, no, you're going down, you're going down, you're going down. vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo. And God created hell for the devil and his angels. Y Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. And the Bible says that when God kicked the Lucifer out of heaven, that Lucifer took one third of the angelic host with him. Y la Biblia dice que cuando Dios echó a Lucifer del cielo, él arrastró un tercio de los ángeles con él. Now, there's a week of theology in that idea, a week of study.
Y en esa idea hay toda una semana de estudio. And we don't have time to take another week to explain all that. Y no tenemos tiempo para tomar toda una semana para explicar eso. But let's be simple like Jude was simple. Pero mantengámoslo simple, como Judas. If God will judge his angelic host in that fashion, Si Dios va a juzgar a sus huestes angelicales de esa manera, then you can be certain God will judge false teachers when they get inside the Lord's churches. entonces usted puede estar seguro que Dios va a juzgar a los falsos maestros cuando se meten dentro de las iglesias del Señor. And then in verse number 7, he gives us another example. Y luego en el versículo 7 nos da otro ejemplo. For even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Now you remember this story, right? Ustedes recuerdan esta historia, ¿no es cierto? Sodom and Gomorrah were fertile plains. Sodoma y Gomorra eran llanuras fértiles, They were thriving cities, eran ciudades pujantes, but they were perverted cities. pero eran ciudades pervertidas. And God destroyed them with fire from heaven. Y Dios las destruyó con fuego del cielo. But there's something about each of these examples Pero hay algo sobre cada uno de estos ejemplos that we need to remember. que necesitamos recordar. In verse number 5, En el versículo 5, God did not destroy all the Jews. Dios no destruyó a todos los judíos. In verse number 6, En versículo 6, God did not destroy all the angels. Dios no destruyó a todos los ángeles. And in verse number 7, Y en el versículo 7, God allowed Lot and his family to escape the judgment of Sodom and Gomorrah. Dios permitió que Lot y su familia escaparan el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Now there's a significance behind that. Ahora hay un significado detrás de esto. And there's a principle that is found all through the scriptures that all of us need to remember. Y hay un principio que se encuentra a través de todas las escrituras y que nos debe servir de ejemplo. And that principle is this: Y este es el principio. God never leaves himself without a witness. Dios nunca se queda sin un testigo. Have you ever thought about that? ¿Ha pensado en eso alguna vez? God never leaves himself without a witness. Dios nunca se queda sin un testigo. There was judgment Hubo juicio given to the Jewish people, que se le dio al pueblo judío, but God saved some for a witness. pero Dios salvó a algunos para testigos. There was judgment among the angels, Hubo juicios sobre los ángeles, but God saved some for a witness. pero Dios salvó a algunos para testigos. There was judgment in Sodom and Gomorrah, Hubo juicio en Sodoma y Gomorra, but God saved some for a witness. pero Dios salvó a algunos como testigos. Even when we get to the book of Revelation, Aun cuando nos metemos en el libro del Apocalipsis, when times are so difficult that most of us cannot imagine the horror of those days, cuando las cosas se ponen tan difíciles que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginarnos el horror de aquellos días, God never leaves himself without a witness. Dios nunca se queda sin un testigo. There's 144,000 Jews Hay 144,000 judíos who are a witness for Christ. quienes son testigos por Cristo. There's a multitude of Gentiles Hay una multitud de gentiles who are a witness for que Christ. son un testigo para Cristo. And there's 2 witnesses in Jerusalem Y hay 2 testigos en Jerusalén preaching the gospel predicando el evangelio as a witness for Christ. como testigos para Cristo. God has also provided that same promise in his churches today. Y Dios ha dejado ese mismo principio en sus iglesias hoy. And thus the duty falls to each and every one of us to be a witness for the cause of Christ. Y por eso el deber cae sobre cada uno de nosotros de ser el testigo por Jesucristo. Now that's going to include disseminating the gospel in our world. Ahora eso va a incluir el diseminar el evangelio en este mundo. And it's also going to include defending the gospel in our world. Y también va a incluir el defender el evangelio en este mundo. In other words, contending for the faith. En otras palabras, contender por la fe. When these false teachers present themselves, Cuando los falsos maestros se presentan a sí mismos, and they will, y lo harán,
someone's must stand up for the cause of Christ. Alguien tiene que ponerse de pie y pararse firme por la causa de Cristo. Look at 2 Peter chapter 2 again, Vea 2 de Pedro capítulo 2 de nuevo, verse number 4. versículo 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them, but if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved in judgment. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. So Peter mentions the same judgment of angels that Jude mentions. Así que Pedro menciona el mismo juicio de los ángeles que Judas mencionó. Verse number 5, Peter mentions the judgment of the flood in Noah's day. Versículo 5, Pedro mencionó el juicio del diluvio en los días de Noé. Verse number 6, Peter says, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly, but delivered just Lot, vexed with filthy conversation of the wicked. Versículo 6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. So it becomes very apparent that Jude and Peter are writing about the same events and circumstances. Así que es evidente de que Judas y Pedro están hablando de los mismos eventos y las mismas circunstancias. So this would be a good time for us to take just a moment and understand what's going on here. Así que este es un buen momento para que nosotros nos detengamos y pensemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Look at 2 Peter chapter 2 verse 1 again. De nuevo vamos a 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 1. When Peter refers to these false teachers in verse 1, Cuando Pedro hace referencia a estos falsos maestros en el versículo 1, he does so in the future tense. lo hace en el tiempo futuro, He says, there shall be false teachers. como habrá también entre vosotros. But when Jude refers to these false teachers, Pero cuando Judas se refiere a estos falsos maestros, he refers to them in the present tense. él se refiere a ellos en el tiempo presente. Look at verse number 4 of Jude. Ver el versículo 4 de Judas. He says, for there are certain men crept in unawares. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. So what does that mean? ¿Qué significa? Well, it means the obvious, that is that Peter's book was written before Jude's book. Eso lo que significa es que el libro de Pedro fue escrito antes del libro de Judas. And it might mean that Jude was remembering what Peter wrote when he disseminated these words for us. Y tal vez Judas estaba recordando las palabras de Pedro cuando las diseminó para nosotros. But what it means more importantly than anything else is this, Pero lo que significa más importante que nada es lo siguiente. that your Bible is that the Bible is its own best commentary. De que la Biblia es su mejor propio comentario. Your Bible makes sense. Su Biblia tiene sentido, It complements itself. se complementa a sí misma. And when you can read verses in Jude that sound identical to verses in Peter, you know you're on the right track. Y cuando usted puede leer versículos en Judas que son muy semejantes a los versículos en Pedro, entonces sabe que va por buen camino. And you can also be certain of this fact. Y también puede estar seguro de esta verdad. God does not repeat anything that is not important. Dios no repite nada que no sea importante. Now, all of the Word of God is important. Ahora, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es importante. Genesis 1:1 to Revelation 21 or 22:21, it's all important. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22-21, todo es importante. And we must listen to and take advice from the Bible from beginning to end. Y nosotros tenemos que escuchar y tomar consejo de la Biblia de principio a fin. But when God's Word repeats itself, we need to make sure we're listening very closely. Pero cuando la palabra de Dios se repite, debemos poner mucha atención. And if Peter is emphasizing the relevance of false teachers, Y and si- Jude is doing the same, we better make sure we're paying attention. Pero si Pedro hace referencia a los falsos maestros y Judas dice lo mismo, debemos estar seguros que estamos poniendo atención. Peter said these days were coming. Pedro dijo, estos días vienen. Jude says these days are here.
Judas dijo, estos días ya llegaron. And someone's going to have to stand up and defend the cause of Jesus Christ. Y alguien va a tener que ponerse de pie y defender la causa de Cristo. So let's look now at page number 13. Así que veamos ahora la página 13. Oh, you dropped something. No problem. You are. He dropped his watch. Time stopped. That means that we can go forever. Se paró el reloj, significa que el tiempo se detuvo y podemos continuar indefinidamente. So you just get comfortable. Así que ustedes pónganse confortables. We're going to be here a while. Acomódense que esto va para largo. I'm kidding. Estoy bromeando. At the top of page... I picked it up, so time continues. time starts again. Okay. Ya lo recogí, así que continúa el tiempo. At the top of page 13, we have a little bit of a review. En la parte de arriba de la página 13 tenemos un pequeño repaso. We review verses 3 through 7. Repasamos los versículos del 3 al 7. And then we pick up with verse number 8 and 9. Y entonces recogemos los versículos 8 y 9. In verses 8 and 9, Jude describes these false teachers with very specific language. En los versículos 8 y 9, Judas describe a estos falsos maestros con palabras muy descriptivas. He calls them dreamers, Los llama soñadores. false teachers who take the real for the unreal and the unreal for the real, which emphasizes their false source of revelation. Falsos maestros que toman lo real por lo irreal y lo irreal por lo real, lo cual solo enfatiza la falsa fuente de su revelación. You know, I think the Bible says something else about that idea. Yo creo que la Biblia dice algo más en And cuanto a it's in eso. Romans chapter 1. En Romanos capítulo 1, In Romans chapter 1 and verse 25, en Romanos capítulo 1 y el versículo 25, the Bible says, who changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creation more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Romans 1. 125. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. You know, there's probably people that you and I know that are doing the same thing today. Es posible que usted y yo conozcamos algunas personas que están haciendo eso mismo hoy. They're changing the truth of God into a lie. Están convirtiendo la verdad de Dios en una mentira. They're doing it with homosexuality. Lo están haciendo con la homosexualidad, They're doing it with transgender. lo están haciendo con el transgénero, They're doing it with lesbianism. lo están haciendo con el lesbianismo. And you know what else they're doing it with? ¿Y sabe con qué más lo están haciendo? The Word of La God. palabra de Dios. They're twisting the truth of Jesus Christ just enough Están torciendo la verdad de Jesucristo apenas suficiente to make you believe that His death on the cross para hacerlo a usted creer que la muerte de Él en la cruz does not matter. no importa. I met a fellow one time who told me a very strange thing that bothered me. Encontré un individuo una vez que me dijo algo que realmente me molestó. He's a Baptist preacher. Es un predicador bautista. And this is what he said to me. Y esto es lo que me dijo. He said, I know that Jesus died on the cross. Yo sé que Jesús murió en la cruz, He said, I'm just not sure why. pero yo realmente no estoy seguro por qué. I'll tell you why. Yo le voy a decir por qué. For me Por mí and for you. y por usted. To provide grace Para proveer gracia for all men. por todos los hombres. But if you are a Calvinist, Pero si usted es calvinista, you'll ask yourself the question, why did Jesus die on the cross? entonces usted se va a hacer la pregunta, ¿por qué Jesús murió en la cruz? And you do that because you're twisting the truth of Jesus just a little bit. Y está haciendo eso porque está torciendo la verdad de Jesucristo apenas un poquito. They were changing the truth of God into a lie. Estaban convirtiendo la verdad de Dios en una mentira. They were dreamers. Soñadores. Number two, they were defilers. Número 2, soñadores. Continually and polluting their life with heresy. Continuamente manchando y contaminando sus vidas con herejía. Number three, they were despisers. Número 3, rechazaban. They were deliberately setting aside or doing away with any lordship or divine authority in their lives. Deliberadamente haciendo a un lado o quitando cualquier señorío y autoridad divina.
Number 4, they were defamers. Número 4, eran difamadores. They were slanderers of celestial beings and authority, denying all spiritual forces, good and evil. Calumniadores de seres celestiales y de autoridad. Niegan todo tipo de fuerza espiritual, buena o mala. Now, you remember one of the teachings of the Gnostics was that there's a spirit world and there's a physical world, and the two will never mix. Recuerden que una de las enseñanzas de los gnósticos, del gnosticismo, era que hay un mundo espiritual y hay un mundo físico y los dos mundos nunca se mezclan. And then number 5, they were disputers. Y luego número 5 eran contendientes. They disputed with Michael or with Satan over Michael and took issue with one another on what to do with the body of Moses. Ellos disputaban o contendían, Miguel y Satanás tuvieron un desacuerdo con relación al cuerpo de Moisés. Now, with that in our mind, let's read verses 8 and 9. Ahora, con eso en mente, vamos a ver los versículos 8 y 9. Likewise also, these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignitaries. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke thee. Versículos 8 y 9 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Now, we'll stop with verse number 9 this morning, but let's spend a few minutes right here. Ahora vamos a detenernos en el versículo 9 esta mañana, pero vamos a pasar unos minutos aquí. There's 2 or 3 things going on in verse number 9 that we need to wrap our minds around. Hay 2 o 3 cosas que están pasando en el versículo 9 que nosotros necesitamos mantener en nuestra mente. The first one is the most obvious one. La primera es la más obvia. Michael is referred to as the archangel. A Miguel se le habla, se le llama el arcángel. Now, perhaps you've been told or taught that there are 3 archangels. Ahora, tal vez se le ha enseñado a usted que hay 3 arcángeles. But let's imagine an ark. Pero imaginemos un arco. An ark looks like this. Un arco se parece a eso. And the truth is, if this is an ark, Y la verdad es que si este es un arco, only one can be at the top. solo uno puede estar arriba. You probably have been told that Gabriel, Lucifer, and Michael are all archangels. Probablemente se le ha dicho a usted que Gabriel, Lucifer y Miguel todos son arcángeles. There's only one problem with that. Pero solamente hay un problema con eso. It's not in the Bible. No está en la Biblia. It's not in the Bible anywhere. No está en la Biblia en ninguna parte. Nowhere in the Bible is Lucifer called an archangel. En ninguna parte de la Biblia se le llama Lucifer arcángel. Nowhere in the Bible is Gabriel called an archangel. No hay ninguna parte en la Biblia que a Gabriel se le llame arcángel. Michael is the only angel that's referred to as an archangel. Miguel es el único a quien se le llama arcángel. And by the way, he's not referred to as an archangel. Y por cierto, no se le llama arcángel o un arcángel, He's referred to as the archangel. sino que se hace referencia a él como el arcángel. Now, probably the reason why that teaching has been going around Ahora, posiblemente la razón por la que esa enseñanza ha estado dando vueltas is because there are only 3 angels in the Bible that are named. es porque solamente hay 3 ángeles en la Biblia que se mencionan por nombre. One angel named Michael, Un ángel llamado Miguel, and he seems to be over the spirit realm. y parece que él está por encima del reino espiritual. One angel named Gabriel, Un ángel llamado Gabriel, and he seems to be over the intellectual realm. y parece que él está sobre el reino intelectual. And one angel named Lucifer, Y un ángel llamado Lucifer, and he seems to be over the material or the physical realm. y parece que él está sobre el reino material o físico. And that pretty well takes up all of the world. Y eso generalmente incluye a todo el mundo. Physical, Físico, intellectual, intelectual, and material, spiritual, intellectual, and material. espiritual, material y físico. But only Michael is referred to as the archangel. Pero solamente a Miguel se le llama el arcángel.
Now, as the archangel, Michael is known to have done battle with the devil on at least one other occasion. Ahora, como el arcángel, Miguel es conocido como el ángel que contendió con el diablo, por lo menos en otra ocasión. In Daniel chapter 10, En Daniel capítulo 10, we're told that Michael came alongside Gabriel to fight against the king of Persia. se nos dice que Miguel se puso al lado de Gabriel para luchar en contra del rey de Persia. And in this passage, the king of Persia was a picture of the devil. Y en este pasaje el rey de Persia era una muestra o una ilustración del diablo. So if that's the case, then we have a precedent set for us in the Bible wherein Michael is familiar with doing battle with the devil. Así que si eso es cierto, entonces tenemos un precedente de Miguel haciendo lucha o peleando o contendiendo con el diablo. Y él Now- tiene experiencia. Having said that, look at page 14. Ahora, viendo esto, entonces veamos ahora la página 14. This idea that Michael and the devil would contend for the body of Moses is a very odd thing. Este pensamiento de que Gabriel contendiera con el diablo por el cuerpo de Moisés es algo raro. Of course, the question is, what right did Satan feel he had for the body of Moses? Por supuesto que la pregunta es, ¿qué derecho pensaba Satanás que él tenía por el cuerpo de Moisés? And there's several answers to why this question comes up. Y hay varias respuestas de por qué sale esta pregunta. One might be because the devil is the Lord of this earth, La primera puede ser porque el diablo es el señor de este mundo. and Moses lived on this earth, Y Moisés vivía en este mundo. and so he thought he had some right to the Así que body of Moses. pensaba que tenía algún derecho sobre el cuerpo de Moisés. Another's because Moses committed the sin of murder, Y otra es porque Moisés cometió homicidio. and he thought maybe because Moses was a grave sinner, he had some right to the body of Moses. Y posiblemente él pensaba entonces que como Moisés era tan gran pecador, entonces él tenía algún derecho sobre el cuerpo de Moisés. Maybe it was because Moses struck the rock the second time, and this was his great sin against God. Y posiblemente sea porque Moisés golpeó la peña la segunda vez. Y este fue su gran pecado contra Dios. And he thought, well, because of that, I have some right to the body of Moses. Y tal vez él haya pensado, bueno, debido a eso yo tengo algún derecho sobre el cuerpo de Moisés. And you remember that that rock was Christ. Y recuerden que esa roca era Cristo. That's what we're told in the book of 1 Corinthians. Eso es lo que se nos dice en 1 Corintios. And so Moses somehow defamed the Lord Jesus Christ. Así que Moisés de alguna manera difamó a Jesucristo. And maybe the devil believed, well, that's the reason why I have a right to the body of Moses. Y tal vez el diablo por eso pensó, bueno, yo tengo algún derecho sobre el cuerpo de Moisés. Now, the answer is, we don't know. La respuesta es, no sabemos. There are several theories, Hay varias teorías, some good ideas. buenas ideas. We can argue among ourselves over which one is the most significant. Podríamos tal vez discutir entre nosotros sobre cuál es la más significativa, But we really don't know the history behind this argument and this contention. pero la verdad es que no sabemos toda la historia que está detrás de este argumento y de esta enseñanza. So why then did Michael and Satan fight over the body of Moses? Entonces, ¿por qué pelearon Miguel y Lucifer o Satanás por el cuerpo de Moisés? My thought is this. Mi pensamiento es este. Satan wanted Moses to be worshiped, thus deflecting worship from God and ultimately dethroning him and, of course, his son, Jesus Christ. Satanás deseaba que Moisés fuera alabado para evitar la alabanza hacia Dios y últimamente destronarlo. Now, this you need to remember what the Gnostics were teaching in this day. Deben recordar lo que los gnósticos estaban enseñando en ese día. They were teaching that Jesus was not God, Estaban enseñando que Jesús no era Dios, and if they could find some leverage to support their cause, they would exploit that on the front end. y si ellos podían encontrar alguna palanca para explotar, para demostrar que Jesús no era Dios, lo iban a explotar de frente. So with that, let's back up just for a moment. Así que retrocedamos un momento. You remember that Moses' sin
disallowed him from entering the promised land. Recuerden que el pecado de Moisés no permitió que él entrara a la tierra prometida. Now Moses got to see the promised land at a Ahora, distance, Moisés pudo ver la tierra prometida a la distancia, but he never got to go into the promised land. pero nunca pudo entrar a la tierra prometida. And then in a very strange and miraculous way, Moses does enter the promised land hundreds and hundreds of years later. Y luego, en una forma extraña y milagrosa, Moisés sí entró a la tierra prometida cientos de años después. So in Matthew chapter 17, Jesus is on the Mount of Transfiguration, Entonces, en Mateo capítulo 17, Jesús está en el monte de la transfiguración and he lays down his humanity, y él deja de lado su humanidad and he reveals his divinity. y revela su divinidad. And you remember what the apostles said? ¿Y recuerdan lo que el apóstol dijo? Said, let's build a tabernacle for Jesus, Lo que Pedro dijo, for Moses, vamos a hacer un enrejado aquí para Jesús for Moses, y para Moisés and for Elijah. y para Elías. And so Moses makes his appearance in some mystical, mysterious, miraculous way in the promised land. Así que Moisés hace su aparición en una forma misteriosa, milagrosa, interesante en la tierra prometida. But isn't it interesting that God put Moses there Pero no es interesante ver que Dios puso a Moisés ahí and not Lucifer there? y no a Lucifer ahí. So Lucifer still is at a disadvantage. Así que Lucifer todavía está en desventaja. But if somehow he can capture Moses' body, Pero si él de alguna manera pudiera captar el cuerpo de then he Moisés can use that as leverage to prove his point. y pudiera usar eso como palanca para probar su punto, But we need to remember that on the Mount of Transfiguration, pero debemos recordar que en el monte de la transfiguración true worship was directed at Jesus la verdadera adoración fue dirigida a Jesús and not at Moses. y no a Moisés. Because what did Jesus say to do with those tabernacles? Pero porque ¿qué fue lo que Dios dijo en cuanto a hacer en cuanto a esos tabernáculos? He said, no, let's not do this. Let's go on. Él dijo, no vamos a hacer esto, sigamos adelante. Jesus did not want Moses to be worshiped. Dios no quería que Moisés fuera adorado Of course, he did not want Elijah to be worshiped. y por supuesto que no quería que Elías fuera adorado. Because our focus for worship has to be on the Lord Jesus Christ. Porque nuestro enfoque para la adoración tiene que estar enfocada en el Señor Jesucristo. But what are the Gnostics trying to do? Pero ¿qué es lo que los gnósticos están tratando de They're hacer? trying to get your eyes off of Jesus Están so that you tratando- can look at something else. Están tratando de hacer que usted quite su mirada de Jesús y lo ponga en otra cosa. So if Moses, if Satan can get the body of Moses, he can distract your attention away from Jesus. Así que si el diablo puede tener el cuerpo de Moisés, él puede distraer su mirada de Jesús. And Jesus, and the devil knows, let me stop here. The devil knows that if he can get you to look at and worship other things, you'll stop worshiping God. Y el diablo sabe que si él puede lograr que usted comience a adorar otras cosas, va a dejar de adorar a Dios. And this is happening in our world every day. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo todos los días. Russian Orthodoxy worships a crucifix with 4 nails attached to it. Los ortodoxos rusos alaban a un crucifijo con 4 clavos. Greek Orthodoxy worships basilicas built on holy sites. Ortodoxos griegos alaban las basílicas que han sido construidas en lugares santos. Roman Catholics worship the Virgin Mary. Los católicos romanos adoran a la Virgen María. And Mexican, Spanish, South American Catholics worship the Virgin of Guadalupe. Y mexicanos, españoles, católicos de Sudamérica alaban a la Virgen de Guadalupe. Or maybe the Virgin of Los Angeles. O tal vez la Virgen de Los Ángeles. The Church of England worships their dead patron saints. La iglesia anglicana adora a los santos patronos o patrones difuntos. The Muslims worship Mecca by facing that direction when they pray. Aún el mundo musulmán adora a la Meca cuando ellos oran hacia allá. And I find it interesting that the Dome of the Rock in Jerusalem, Y yo encuentro que la mezquita de la Roca en Jerusalén the second most holy site in all the world to the Muslims, es el segundo lugar más sagrado de todo el mundo para los musulmanes. whenever the Muslims bow down to pray and face Mecca, Cuando ellos se inclinan para orar y se dirigen hacia Meca, they turn their hind side to the rock, to the Dome of the Rock. ellos muestran su parte trasera a la mezquita de la Roca. But they're so focused on the most holy site
pero están tan enfocados en el lugar más sagrado that they lose sight of everything else in their life that matters. que pierden su vista de cualquier otra cosa en su vida que sea importante. And that's not just a problem that Muslims have. Y eso no es solamente un problema que tienen los musulmanes. People all over the world have that problem. Personas a través de todo el mundo tienen ese problema. And God knew you would have that Y problem. Dios sabía que usted tendría ese problema. So he told us in the 10 Commandments to not make graven images. Así que Dios dijo en los 10 mandamientos, no harás imagen de cualquier cosa. Why did he tell us that? ¿Por qué nos dijo eso? Because God knew that we would worship the image Porque Dios sabía que adoraríamos la imagen and we would forget about the God that the image represents. y nos olvidaríamos del Dios que la imagen representa. I'll illustrate for you. Lo voy a ilustrar. Have you ever heard of ESPN? ¿Han escuchado hablar de ESPN? Es una red deportiva. Do you have a television? ¿Tienen televisión? Then you've heard of ESPN. Entonces, si usted tiene cable, ha escuchado de ESPN. So, what does ESPN stand for? ESPN, ESPN. ¿Qué representan esas 4 letras? Does anybody know? ¿Alguien sabe? I'll wait. Because I know you don't know. Yo sé que ustedes no saben. And here's why I know that you do not know that. Y yo sé ¿por qué yo sé que ustedes no saben? Because you're so focused on that image, Que ustedes están enfocados en esa imagen, you're not interested in what it means. que a ustedes no les importa lo que significa. That's why God said, don't make graven images. Es por eso que Dios dijo, no harás imagen. Now, I'll tell you what ESPN means. Ahora les voy a decir qué significa ESPN, If ESPN. you see that image, you'll see the E stands alone, and the N stands alone, but the S and the P are connected. Si ustedes vuelven a ver ese logo, van a encontrar que la E está sola, la N está sola y la SP están unidos. And it stands for Entertainment Sports Network. Y representa Entertainment Sports Network, o sea, red de televisión deportiva de entretención. But if you were not watching ESPN 30 years ago when it first started, you would not know that. Pero si usted no estaba viendo la cadena hace 30 años cuando empezó, usted no sabría eso. Why? ¿Por qué? Because you focus on the image Porque usted ha puesto su enfoque en la imagen and you're not interested on what it means. y no está interesado en lo que significa. You focus on the idol, Usted está puesta su imagen en el ídolo and the God that it represents is forgotten. y el Dios que representa es olvidado. So if Lucifer can get the body of Moses Así que si Lucifer puede conseguir o puede obtener el cuerpo de Moisés and set Moses up in front of a world that is hungry for religion, y poner a Moisés ante un mundo que está hambriento de religión, it won't be long until you'll forget Jesus Christ. no va a pasar mucho tiempo sin que usted se olvide de Jesucristo. Now that's verse number 9. Y ese es el versículo 9. I'm tired. Estoy cansado. Any questions? ¿Preguntas? Okay, good. Qué bueno que no tiene